Un pequeño país de 2,8 millones de habitantes ubicado en el mar Báltico ha desafiado a la gigantesca y poderosa China de más de 1.400 millones de habitantes. Estoy hablando de Lituania, un país integrante de la Unión Europea que ha estrechado su relación con Taiwán, causando molestia en Beijing. Vamos al contexto para entender por qué es tan significativo lo que está sucediendo y la tensión entre estos dos países. El gobierno de Taiwán, isla que China considera como parte de su territorio, abrió una oficina de representación en Vilna. En consecuencia, China entonces retiró a su embajador en Lituania. Desde entonces, el comercio entre ambos países ha venido en caída. Hablo entre Lituania y China. Es por eso que la Unión Europea, en defensa de Lituania, acusó a China de prácticas discriminatorias por negarse a importar bienes lituanos. Dado que la situación no mejoró, Bruselas entonces decidió demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio. Para instaurar esta demanda contó con el apoyo unánime de los 27 países de la Unión Europea. Acto seguido, Lituania fue eliminada del sistema de despachos de aduanas de China. Beijing también suspendió los trenes de mercancías con destino al país báltico. Esto indicó también que el retiro de Lituania del sistema de aduanas se debía a un error en los sistemas. Por lo menos eso fue lo que dijeron desde Beijing, tratando de mitigar un poco la situación. Pero tal parece que no fue un error cerrar las líneas de crédito para las empresas lituanas. El resultado de todas estas medidas tomadas por Beijing, pues una caída del 91% de las exportaciones de Lituania hacia China. La cereza del pastel, ¿cuál fue? Pues fue la sanción impuesta por Beijing a la vicepresidenta de Transporte y Comunicaciones de Lituania por haber realizado una visita oficial a Taiwán. No conforme con esto, en días pasados, también Letonia y Estonia, que son países vecinos de Lituania, anunciaron su retiro del foro respaldado por China, de un foro que fue creado para impulsar las relaciones entre países de Europa del Este y Beijing. Pero para esta decisión, los dos países, o los últimos dos países que optaron por retirarse, tuvieron como base esa tensión que existe entre Lituania y China. Parece que esto pues representa un revés entonces en la diplomacia china, por lo menos en esta zona del Báltico. Los gobiernos de Riga y de Tallinn argumentaron que su retiro también se debía a que China se ha fortalecido a nivel internacional y ha fortalecido sobre todo sus relaciones con Rusia, cuya invasión a Ucrania ha sido interpretada por los países bálticos como un primer paso de una serie de acciones militares contra otros países que en algún momento en el pasado fueron parte de la Unión Soviética. En el otro lado de la moneda, China no ha criticado a Rusia, no ha condenado las acciones militares en Ucrania, no ha condenado la invasión en el este de Ucrania. Eso sí, ha condenado las sanciones económicas impuestas por Europa y Estados Unidos a Rusia. Los estados bálticos desafían a China. ¿A qué precio? Lo vamos a analizar en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Patricio Giusto. Él es consultor político, director del Observatorio Chino-Argentino y docente del posgrado sobre China contemporánea de la Universidad Católica Argentina, la UCA. También hemos invitado a Andrés Servín, él es doctor en Ciencias Políticas y analista internacional, es presidente del think tank regional CRIES. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación, pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate de F24, ya usted la conoce. También les recuerdo que en YouTube ustedes pueden seguir nuestra señal en streaming y pueden dejar sus comentarios en el chat en vivo. También saludo a las personas que nos están escuchando a través del podcast. Nos pueden escuchar, tenemos todos los contenidos de El Debate disponibles en diferentes plataformas. Ya ustedes las ven en pantalla: Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces con Patricio dándole la bienvenida al programa. Patricio, muchas gracias por acompañarnos hoy a abordar este tema interesante, entender por qué estos tres países le están generando problemas diplomáticos y comerciales a China, y ese es mi punto de partida, la pregunta para conocer posiciones de los invitados. Tres estados muy pequeños, tal vez de poca importancia a nivel comercial, a nivel mundial si uno lo compara contra China, pero están desafiando al gigante comercial del momento, del presente, una lucha David y Goliat. ¿Qué se puede decir sobre esto?
Muchas gracias por la invitación y efectivamente, si uno toma el tamaño de estos países, son pequeños a nivel mundial, pero incluso dentro de lo que es el marco europeo. Este es un golpe simbólico, hay que verlo desde el simbolismo geopolítico, es un nuevo golpe que sufre la estrategia de China en Europa. Pequeños países que no es casual que sean ellos quienes se rebelan por cuestiones que tienen que ver más en este momento con lo que es la guerra en Ucrania, la necesidad de un mayor alineamiento de la política de estos países con la OTAN y con los Estados Unidos, y la oportunidad para de alguna forma desligarse o dar un paso al frente en el marco de este foro, que era el 17+1, que ahora queda de alguna forma conformado por solamente 14 países, donde China realmente no había podido prosperar demasiado en sus proyectos en los últimos años. Y si ahora obviamente le sumamos a esta pocos avances económicos la fuga directamente de países, estamos, como decía al principio, ante un golpe muy fuerte para la estrategia de China. Ahora saludo a Andrés, también allí en Argentina, para preguntarle el punto de partida a estos tres países bálticos pequeños, integrantes de la Unión Europea, ex repúblicas soviéticas, una historia muy particular que ya vamos a profundizar en la relación que tiene ese pasado histórico con la Unión Soviética y lo que está viviendo Taiwán hoy en el presente. Su opinión sobre este desafío, si se le puede llamar así, desafío por lo menos desde el lado de Lituania a China. Bueno, gracias por la invitación. Saludo a Patricio y coincido con él en algo de lo que había comentado recientemente. Yo creo que esto es un mensaje más de carácter político que de carácter económico. De hecho, el intercambio comercial entre los países del foro en general era bastante favorable a los países del foro, el intercambio comercial con China, y con excepción de algunos casos muy particulares. Y en este contexto, más allá de la situación específica de Taiwán, yo creo que hay un proceso de alineamiento en torno a lo que está pasando con la transición global en general y las distintas alianzas que se establecen en ese contexto. Evidentemente, una respuesta china tiene que ver mucho con la posición de China con respecto a Rusia, particularmente para estos países bálticos que son especialmente sensibles frente a lo que es la guerra de Ucrania y la política exterior rusa. Andrés, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Hay un término que surgió mientras hacía la investigación sobre este tema que me llamó la atención y es el chinocentrismo. China tratando de volverse el punto estratégico del comercio mundial y por eso pues su respuesta a estas discrepancias con Vilna con Riga y con Tallinn, siempre la respuesta es en términos económicos y en términos comerciales. China está intentando volverse ese punto focal del comercio internacional, si es que ya no lo es, de que el comercio gire en torno a ellos, y esto es una muestra de eso. Yo creo que esa visión del sinocentrismo en realidad pasa por un proceso más complejo. En realidad yo creo que estamos viviendo un proceso de desglobalización y en todo caso de formulación o desarrollo de dos estrategias de globalización distintas. Uno en lo que es el ámbito occidental y tiene mucho que ver también con la confrontación con Rusia, y otro es cómo se está desarrollando en el ámbito euroasiático, particularmente en el marco de instituciones como la Organización de Cooperación de Shanghái y la misma articulación entre la ruta de la seda y la Unión Económica Euroasiática. Estamos viviendo un proceso de segmentación o fragmentación en lo que ha sido la globalización como la hemos visto hasta ahora, en alto margen de interdependencia, y desde luego en este marco la aspiración de China, que era llegar a través de la Belt and Road Initiative hasta los mercados europeos, se ve crecientemente afectada. Pero esto tiene que ver también con una posición política muy clara, geopolítica, de alineación con Rusia en la situación de Ucrania. Patricio, su opinión sobre este tema. ¿Esto es netamente político? ¿Obedece a esa posición de China frente a Rusia? China ha dicho que todas estas medidas que ha tomado frente al comercio con Lituania son respuestas que no tienen carácter político, sino un carácter que parte desde las mismas empresas. Pero hay que entender que China es un país con una economía comunista abierta, con toques muy capitalistas, una economía como de mercado, pero muy controlada por el Estado, que quien toma las decisiones pues es el gobierno de China, no las empresas de una manera autónoma. ¿Qué puede decir usted?
No, por supuesto que el trasfondo es político y voy a coincidir ahí con lo que decía Andrés. Lo que está haciendo China de alguna forma es aleccionar a quienes intentan desafiarla con algunos temas que son sensibles. El caso previo es el de Australia, es el primer caso modélico que tenemos de lo que China va a hacerle o de la forma en que China va a responder ante países que decidan abiertamente criticar o desafiar ciertos fundamentos de su política exterior. En el caso de Europa, el interés de China tiene un componente geopolítico, pero yo te diría que es más bien económico. Siempre lo ha sido en el marco de lo que es la Belt and Road Initiative. Y ahí es donde China, como decía anteriormente, acumula frustraciones. El acuerdo comercial y de inversiones con la Unión Europea está congelado. Por supuesto que la guerra en Ucrania ha tenido mucho que ver con esto, con que esto se termine de estancar, pero ahora el desgranamiento de este foro, que era el principal marco de cooperación que tenía China en Europa, por lo menos con los países de Europa del Este, también es un golpe del que China difícilmente pueda recuperarse mientras se mantenga este contexto internacional que tan bien describía Andrés. En el mientras tanto, China le está dando énfasis al BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, para hacerse fuerte desde esos foros multilaterales alternativos a la visión y a los principios de Occidente, ¿no? China tiene en dónde refugiarse, usted lo está explicando, Patricio, pero ¿qué hay de Lituania? Más allá de pertenecer a la Unión Europea, que está ese tratado de libre comercio entre Bruselas y Beijing, pues prácticamente congelado por la coyuntura que hay en este momento, pero ¿qué tanto está perdiendo Lituania al tener este distanciamiento con la potencia comercial del planeta? Y cuando vemos a otros países de Europa, tanto de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, completamente desesperados para que China vaya a invertir, vaya a mejorar la infraestructura, vaya a prolongar la ruta de la seda un poco más hasta el centro de Europa y no se quede tan en la puerta de los Balcanes, sino que se extienda más allá. Y Lituania simplemente le dice, pues yo prefiero acercarme a Taiwán. Bueno, en el caso de Lituania, que también podemos extenderlo a los otros países del Báltico, son pequeños países que venían explorando un acercamiento con China, sobre todo basado en el pragmatismo comercial, pero que nunca fueron tan dependientes como, por ejemplo, hoy es Alemania. Fijémonos que es una paradoja. Alemania, quizás el país más importante hoy económicamente y políticamente también de la Unión Europea, no tiene el grado de libertad para alejarse de China como sí pueden tener estos pequeños países del Báltico que claramente tienen más margen de maniobra, para mi entender, según mi humilde opinión, muy arriesgado, recostándose tanto sobre Estados Unidos y también en este caso jugando con la cuestión de Taiwán, que eso es una provocación abierta, pero no seamos ingenuos. Yo creo que ningún movimiento de estos países, digamos, está exento de un cierto aval de Washington. Esto es clarísimo, tenemos que decirlo, pero bueno, no deja de ser un movimiento arriesgado, jugar tan fuerte en el marco de la disputa geopolítica, en este caso inclinándose hacia el bando, entre comillas, de los Estados Unidos. Veremos cómo esto se desarrolla en el corto plazo, ¿no? Andrés, en ese contexto, ¿qué tan beneficioso puede ser para Lituania? En este caso en particular, que es el que pues, más compleja tiene la situación con Beijing, acercarse a Taiwán en la coyuntura en la que está en este momento, abrir esa oficina de representación en Vilna, empezar a acercarse comercialmente. Hablaba yo de la viceministra de Transporte y Comunicaciones que fue a Taipei, fue sancionada por Beijing. ¿Qué tanto están ahí jugando con fuego y qué tan beneficioso puede ser Taiwán en este momento? Bueno, yo creo que estamos en una situación en donde crecientemente los alineamientos a nivel internacional implican compromisos de un lado y del otro que rompen compromisos anteriores. Entonces, en ese contexto, evidentemente los países bálticos y en particular Lituania, al establecer una relación más estrecha con Taiwán, está marcando una definición muy clara en cuanto a su identificación, no solamente con Occidente, con los intereses de Estados Unidos, con la Unión Europea, sino no nos olvidemos con el hecho de que pertenece a la OTAN, conjuntamente con los otros dos países bálticos. Entonces, esto de alguna manera, insisto, señala que la posición frente a lo que está sucediendo en Ucrania y frente a Rusia, de estos países que tradicionalmente se han visto amenazados después del desmoronamiento de la Unión Soviética por Rusia, es, bueno,
Nosotros estamos alineados claramente con Occidente y eventualmente si hay una alianza, una convergencia entre China y Rusia, nosotros respondemos en términos de una mayor vinculación con aquellos que son aliados de Occidente. Obviamente Taiwán es uno de ellos. Claro. Importante también analizar, Andrés, ya que hablábamos de ese Tratado de Libre Comercio paralizado entre la Unión Europea y China, la demanda que la Unión Europea, de forma unánime, por consenso de los 27 países, instauró a China en el marco de la OMC por boicotear a los productos lituanos y por considerar que realiza prácticas discriminatorias. Incluso esta práctica ha afectado productos que son hechos en Suecia, en Dinamarca o en Alemania que cuentan con componentes lituanos que también han empezado a ser vetados en el mercado chino por tener simplemente componentes lituanos. Aquí un escenario de disputa Bruselas-Beijing, esto puede crecer, esto afectará esa posibilidad de ponerle punto de partida a la negociación de ese Tratado de Libre Comercio. ¿Qué puede representar esta demanda? Bueno, yo creo que va a crecer la tensión en la misma medida que también hay una expectativa por parte de la Unión Europea de avanzar en un comercio más intenso en torno a los microchips producidos en Taiwán. Esto está por verse, para eso se requiere una situación más estable, pero está planteado, y también la búsqueda de inversiones. Ahora, lo que yo creo que hay que tener muy claro es que estamos frente, como se plantea con frecuencia, a una confrontación híbrida entre dos mundos. Y esta confrontación híbrida se desarrolla en un plano económico, principalmente entre aquellos actores que juegan duro o fuerte en el plano económico, pero puede llevar a otro tipo de confrontaciones en otro ámbito, desde el ámbito digital hasta el ámbito eminentemente bélico, como lo estamos viendo en el caso de Ucrania. Entonces, yo insisto en esto, que estamos frente a un cisma, a una fragmentación muy clara del sistema internacional en dos bandos, quizás con algunos focos alternos que puedan dar la idea de un mundo multipolar, pero principalmente donde las confrontaciones entre estos dos bandos se van a dar en muchísimos planos, y uno de ellos, principalmente por las características de los actores, caso Unión Europea y China, es el plano comercial y financiero. Patricio, recojo las palabras de Andrés. Cisma, dos bandos. ¿Su opinión sobre esta perspectiva? Sí, yo creo, siempre insisto que el conflicto entre China y Estados Unidos hay que verlo en función de sus diferentes dimensiones. No podemos olvidarnos que el comercio bilateral entre China y Estados Unidos está en torno a los 500.000 millones de dólares. Es y va a seguir siendo probablemente por mucho tiempo la mayor relación comercial bilateral de la historia. En términos de interdependencia comercial, hay muchas cosas que van a seguir tensionándose, pero no va a haber un gran cambio en este sentido. Y lo mismo pasa con una situación incluso de mayor debilidad relativa entre la Unión Europea y China. Por eso tú preguntabas antes qué va a pasar con Lituania. Es una solidaridad que tiene patas cortas. Me parece que la Unión Europea ni siquiera en su conjunto está en capacidad de tensionar demasiado la cuerda en ese plano con China. Ahora bien, lo tecnológico, el tema de derechos humanos, lo geopolítico, que está muy relacionado en este momento a lo que pasa en el mar del sur de la China y Taiwán, en eso sí yo creo que vamos a ver una tensión creciente y probablemente una Unión Europea dispuesta a jugarse un poco más, como ya estamos viendo en algunos comunicados y en algunas expresiones de diplomáticos importantes, incluso de jefes de Estado. Así que hay que saber ver las distintas dimensiones para poder comprender en profundidad lo que está sucediendo. Bueno, es que para una Unión Europea que es tan burocrática y tan lenta en términos diplomáticos para actuar, que siempre ha sido la gran crítica a la Unión Europea, que se demora mucho en tomar decisiones, haber llevado una demanda ante la OMC contra China ya es un paso grande y es un paso representativo y poniendo muchísimo en riesgo en términos comerciales. Patricio, usted citaba el caso de Australia en 2020, lo retomo rápidamente, en el marco de la pandemia de COVID-19, Australia pidió que hubiera una investigación más profunda para determinar el origen de la pandemia en China. Esto a Beijing, por supuesto, no le gustó y entonces dejó de importar diferentes productos, entre ellos el vino australiano, que tiene un grandísimo mercado en China. Y ahí empezaron estas discrepancias entre Canberra y Beijing.
Vemos este escenario en los países bálticos. ¿Puede haber otro rincón del planeta que esté en una situación similar, que pueda tener una tensión parecida? No sé, se me viene a la cabeza, Patricio, no sé usted qué piensa, que Paraguay, por ejemplo, sigue reconociendo a China, a Taiwán, no reconoce a China y eso dificulta las negociaciones de Uruguay con China para ese TLC y lo que representa el Mercosur. No sé, ¿eso puede generar ahí tensiones tal vez? En el caso de Paraguay no lo creo porque es un status quo que se mantiene, el reconocimiento de Taiwán. Y de hecho, bueno, hay que decir también que Taiwán le exporta soja y otros productos a China a través de triangulaciones. Esto es algo vox populi que se conoce en el seno del Mercosur históricamente. Lo que China castiga son los desafíos abiertos sobre temas sensibles, como decía, y efectivamente cuando haya amenazas de cambio de status quo, como en el caso de Lituania, la amenaza fue de abrir una oficina comercial. Le cuento que, por ejemplo, la Argentina tiene una oficina comercial y cultural de estas características y hay muchísimos otros países que las tienen. El problema son los cambios de statu quo en este contexto. Yo creo que ahí China va a seguir mostrando su inflexibilidad y va a castigar, en principio con herramientas comerciales, ejerciendo el poder asimétrico tan fuerte que tiene en su favor. Fijémonos, incluso frente a Australia, que es una potencia media importante. Ni hablar si hay algún país de Latinoamérica o de África que se anima a desafiarla, yo creo que va a sufrir las consecuencias, por supuesto, de manera mucho más contundente. Pero, como bien tú dices, tenemos que prestar atención a distintos lugares del mundo. Creo que esto no va a quedar acotado solamente a lo que está sucediendo con los países bálticos. Sí, desafíos puede haber en otros rincones del planeta. Andrés, esta situación me recuerda también a muchas críticas que hacía en su momento Rusia, que hacía en su momento China, a Estados Unidos por desafiar o castigar de aquellos países que no se alineaban con sus teorías o con sus perspectivas sobre diferentes situaciones en el mundo. Esta teoría de estás conmigo o desconfío de ti, tanto que lo criticó China, tanto que lo criticó Rusia, y China en este caso está actuando exactamente igual. Sí, lo que sucede es que estamos en una coyuntura ya distinta. No todos necesariamente se ven obligados a alinearse 100% con alguno de estos dos polos, ¿no? Eventualmente, voy a dar dos ejemplos. Uno es el caso de la India, que tiene relaciones comerciales muy estrechas con China, pero tiene una disputa territorial, y a la vez tiene una relación estrecha con Rusia, pero pertenece al Quad, que es un cuadrilátero de seguridad en el Mar de la China, en el sudeste asiático, y en donde participa conjuntamente con Japón, Estados Unidos y Australia en este esquema. El otro caso es la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, que encabezados por Indonesia en su momento tratan de mantener un equilibrio en sus relaciones muy estrechas desde el punto de vista económico con China, pero también resguardarse desde el punto de vista de seguridad con una cercanía mayor con Estados Unidos. Entonces, hay situaciones muy ambiguas, desde luego que la polarización fuerza que algunos de estos actores tengan que verse obligados a tomar partido en un lado o en el otro, pero en general hay estrategias de no alineamiento muy importantes. Sí. Importante, ese punto está claro, Andrés. Creo que es importante también, Andrés, y lo explicaba yo en la introducción del programa, que los argumentos de Estonia y de Letonia para salirse de este foro de cooperación con China era justamente la estrecha relación que hay entre China y Rusia, sobre todo a raíz de la invasión al este de Ucrania. Creo que es importante aclarar y poner aquí sobre el debate y sobre la mesa de análisis cuál es ese pasado que tienen en común estas tres repúblicas bálticas y Rusia y entonces la Unión Soviética, y por qué siempre estos tres países miran con temor todos los movimientos que da Moscú en todos los ámbitos. Siempre se mira con desconfianza los movimientos del Kremlin y pues ni que se diga después de que invadieron el este de Ucrania. ¿A qué le temen ellos? ¿Por qué tanto temor a Rusia? Bueno, hay un historial de agravios en términos de ocupaciones y de intervenciones por parte de Rusia en los territorios bálticos. Esa es una zona, incluyendo a Ucrania, desde luego, una zona muy sensible en términos de los movimientos de expansión en su momento, desde el Imperio Ruso para acá, de lo que fue Rusia. Ahora, lo que pasa es que hay un temor muy específico, y por eso la referencia a la guerra de Ucrania me parece muy importante, y a China en particular en este contexto. Y es que en los últimos 20 años ha habido una convergencia estratégica
crucial entre Rusia y China. Hemos visto eso en cómo China se ha abstenido de condenar a Rusia en el caso de Ucrania, y ahora lo vamos a ver en los próximos días. Hay un ejercicio militar conjunto entre China y Rusia. Esto no significa que tengan una alianza militar, pero sí que están alineados en una posición de convergencia en el ámbito internacional, a lo cual yo agregaría un elemento que no tenemos tiempo para discutir ahora, pero que es muy importante, en el esfuerzo que están haciendo ambos países conjuntamente con otros actores euroasiáticos en la generación de un espacio desdolarizado en el ámbito euroasiático. Y esto es un elemento de contrapeso y a la vez de toma de distancia con respecto a Occidente, que evidentemente afecta a los países más sensibles que han tenido un historial, como decía, de agravios por parte de algunos de estos actores. Patricio, su opinión sobre este tema, y extiendo un poco el comentario y la pregunta. Lituania ha dicho que encuentra muchas similitudes entre lo que le sucedió a su pueblo al final de la década de los 30, cuando fue ocupada por las fuerzas soviéticas y anexada a la Unión Soviética, como una experiencia similar como a lo que viven los uigures en China, como lo que viven los tibetanos y lo que han vivido recientemente con las manifestaciones y represión en Hong Kong. ¿Hay temor por parte de Lituania que esto pueda suceder en un futuro por parte de Rusia, que los pueda invadir, que este escenario pueda ocurrir? ¿Y por qué la crítica internacional y el peso sobre China, por estos casos en particular que le menciono, es tan poca? Sí se le reclama, pero nadie castiga a China por eso. Bueno, en primer lugar, yo creo que no son casos comparables la situación de las etnias minoritarias en China y lo que sucede en un área administrativa especial que es soberanía de China, como es Hong Kong, ¿no? Que de hecho fue un enclave colonial durante mucho tiempo ocupado, en este caso por el Reino Unido, y que fue devuelto a China con lo que fueron las invasiones de, como decía Andrés, ¿no? Sobre todo en la etapa zarista, algunos territorios que hoy son repúblicas independientes. Me parece que son situaciones históricas y geopolíticas muy diferentes que podríamos cometer o llegar a conclusiones cerradas al compararlo. Por ejemplo, cuando se compara Ucrania con Taiwán, son también dos situaciones diferentes, por más que hoy solidarizarse con Taiwán sería como un sinónimo desde la postura de estos países con solidarizarse con lo que están sufriendo los ucranianos. Por eso hay que tener en cuenta todas esas cuestiones históricas para poder ser justos con el análisis y comprender lo que está sucediendo. Pero efectivamente estos países hoy, quiero volver a este punto, se sienten desprotegidos, se sienten en una situación de desprotección, y frente a la posible amenaza de una invasión en un futuro no muy lejano. Hoy efectivamente es un escenario que estos pequeños países no contemplaban hace un año quizás, y hoy está como una de sus máximas preocupaciones, y eso también es atendible y tienen sus fundamentos también para pensar en ese sentido, ¿no? Patricio, pero no es similar, por ejemplo, estos anuncios que ha hecho recientemente el gobierno chino de tomar parte de la población tibetana cerca de Lhasa y desplazarla hacia otros puntos del país, supuestamente para alejarlos de esos puntos que ellos llaman puntos de pobreza, porque son zonas poco desarrolladas, y moverlos hacia otras zonas y ocuparlas con población china, como hacía en su momento la Unión Soviética cuando hacía el proceso de rusificación. Tal vez por eso es que existe ese espejo, tal vez, de los países bálticos con lo que sucede con estas minorías al interior de China y hasta en cierto punto con Taiwán. Bueno, primero porque no contesté una de las cuestiones que me has dicho anteriormente. Realmente hay un criticismo creciente sobre China. Obviamente uno puede decir todavía son voces tenues, no hay mucha concordancia en los foros internacionales, pero China está recibiendo un nivel de criticismo sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con esto, sobre todo derechos humanos, que nunca había recibido. Y está respondiendo, ¿no? Con cada vez más dureza. Hay un nuevo estilo de diplomacia que se llama del lobo guerrero. Efectivamente estamos viendo más contraataque y una agresividad creciente por parte de China. Y sí, hay políticas económicas y en términos poblacionales adentro de China que son muy controversiales. Sí. Esto que tú decías, población china, en realidad te refieres a población de la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, exacto, casi el 90% de la población,
Eso es cierto, hay toda una política para que haya más población y obviamente la población que China intenta desplazar, como es mayoritariamente el 90% Han, son básicamente Hanes, ¿no? Los que empiezan a habitar esos lugares con toda la controversia que ellos lleva y efectivamente Sí. es un tema interno, es un tema que se está discutiendo internamente también en China. Por supuesto con mucho hermetismo, es difícil que eso trascienda, pero es un tema conflictivo y de debate hoy dentro de China esto que está sucediendo. Andrés, Patricio, ya llegamos a la parte final del programa. Quiero ir cerrando, todavía no hago conclusiones, pero quiero ir tocando este tema para el cierre y es sobre la diplomacia china y la forma en que China se ha aproximado al mundo y se ha aproximado a estos países en África para fomentar el desarrollo, sobre todo el desarrollo de infraestructura y también a países como estos 3 estados bálticos. Tal vez estas grietas que se abrieron con Australia, con estos estados bálticos, con este distanciamiento que hay allí, son el inicio de pequeñas grietas de esa forma de diplomacia china de llegar agresivamente a invadir los mercados, a ofrecer manufactura a buenos precios, el traslado de fábricas hacia su territorio para producción a mejores precios y también para ofrecer la construcción de infraestructura a muy buenos precios y ofrecer créditos muy favorables. Es momento tal vez para que Beijing se replantee su diplomacia, otra forma de aproximación o remozar un poco su diplomacia. A mi manera de ver, esto lo vamos a ver dentro de 3 meses cuando se produzca la cumbre del Partido Comunista Chino y se decida si efectivamente Xi Jinping va a tener un tercer mandato. Y ahí sí vamos a ver cómo se materializan algunos de los elementos que están asomando en este momento en la estrategia de proyección global de China. Hasta ese momento creo que es difícil apreciar con claridad cuánto puede acentuarse una política mucho más proactiva de China, digamos, en el ámbito internacional, más allá de lo que estamos viendo hasta este momento. Y Patricio, su opinión, momento de hacerle algunos cambios, ajustes a esta diplomacia, tal vez pensar en nuevas estrategias, nuevas formas de aproximarse, recuperar terrenos perdidos, Australia, recuperar el Báltico. Le puso mute al micrófono y no lo oímos, Patricio. Independientemente de lo que suceda en el Congreso del partido, donde efectivamente lo más probable es que el presidente Xi sea reelecto, ya hay ciertos ajustes y replanteos en la diplomacia china. Primero, es una diplomacia que sale de la pasividad y el bajo perfil y contraataca y con dureza, como estábamos hablando. Y segundo, hay una evaluación crítica sobre los avances de la nueva ruta de la seda. Los proyectos no avanzaron como China esperaba. ¿Sí? Hay muchos países con problemas como con Pakistán, que son países importantes en el marco de este proyecto, donde China encontró enormes dificultades, muchas críticas internacionales y entonces seguramente ya está sucediendo eso. Hay un replanteo de la forma en la que China va a financiar y se va a relacionar con sus principales socios comerciales y eso nos va a impactar a todos, incluido a Latinoamérica también. Claramente, porque es un importante socio comercial ya para la región de América Latina, si es que ya no es el principal socio comercial de muchos de los países de América Latina. Me quedan pocos minutos para la conclusión, Patricio, Andrés, para cerrar el tema, entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿Veremos escenarios similares? ¿Esto es un punto de partida para generar tensiones? Ya lo decíamos en otros puntos del planeta. Su gran conclusión sobre este tema. Comienzo con Andrés. Yo creo que vamos a tener un incremento de las situaciones de tensión y de fricción. Creo que en la percepción de los analistas nos equivocamos en su momento porque pensábamos que el estallido, la eclosión de estas tensiones se iba a dar en el ámbito del Indo-Pacífico y se dio primero en el escenario europeo, pero eso no quiere decir que no volvamos a ese ámbito en su momento. Y hay que tener en cuenta que esta fragmentación que yo señalaba va a incrementar las tensiones. Estos son como las placas tectónicas que empiezan a moverse y empiezan a generar roces entre sí y ahí no sabemos qué es lo que puede llegar a suceder en términos de un escalamiento de las tensiones y de los roces. Y Patricio, su conclusión para el cierre del programa. Coincido con Andrés, yo creo que vamos a un mundo de mayor tensión por estos temas. Creo que, no quiero ser muy tremendista, ¿no? Pero estamos a las puertas de un mundo desconocido.
por cómo se está dando el conflicto entre China y Estados Unidos, situaciones como la guerra en Ucrania, el impacto económico de la pandemia, la conformación de nuevos bloques multilaterales que están en colisión en muchas cuestiones, estamos ante un mundo que seguramente va a ser muy conflictivo y más imprevisible, donde van a suceder seguramente otro tipo de incidentes como lo que estamos viendo y va a haber tensión creciente hacia el interior de los distintos bloques que se van conformando, con una disputa que no está clara cómo se va a resolver entre China y los Estados Unidos. Ojalá que se mantengan los planos de lo comercial y lo tecnológico y no pase al plano que nadie quiere, me entiendo que nadie quiere que lleguemos a ese punto, que es el del choque militar, ¿no? Lo cierto es que hay muchas cosas en el momento transcurriendo en diferentes puntos del planeta, a nivel político, a nivel social, cultural, y pues bueno, las consecuencias las estaremos viendo en un futuro cercano. Ya veremos en qué termina toda esta historia. Andrés, Patricio, les agradezco muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. En nombre de todo el equipo técnico del debate de France 24, les agradezco su sintonía y pueden seguir viendo France 24.